El tema de hoy tiene que ver con dos puntos muy cercanos a nosotros y que hacen a la base de nuestra experiencia como hijos de Dios. El tema de hoy tiene que ver con tener una visión práctica acerca de lo que es el amor y lo que es la obediencia. Muchos se pueden preguntar, bueno, en nuestra relación con Dios, ¿qué surge primero? ¿La obediencia o el amor o la obediencia? Si surge primero la obediencia, sin el amor podemos caer en una práctica fría de nuestro cristianismo. Podemos caer en una práctica hasta farisea, si se quiere. Si solamente basamos nuestra relación con Dios en una obediencia a reglas, ¿sí? Puestas, dispuestas para que sean cumplidas. Y sin embargo, el Señor, teniendo en cuenta toda la visión que existía en el Antiguo Testamento acerca de lo que era la obediencia a Dios, Él pone un plus mucho más alto, mucho más profundo, que tiene que ver precisamente con que la obediencia tiene que estar motivada precisamente por el amor. La naturaleza nuestra, tal como fuimos concebidos, le podemos echar la culpa a mi madre, como hizo David, ¿sí? Concebidos en pecado y practicantes del pecado, nuestra naturaleza tiene un problema en cuanto al pensamiento, a la capacidad de decidir y en cuanto a la capacidad de pensar bien. Pero bastó con que llegara a la luz del Evangelio a cada uno de nosotros para que empecemos a mirar nuestra relación con Dios y en aquello que Él nos exige, porque en definitiva somos exigidos y motivados a obedecerle, pero con la mejor motivación que podemos tener y conocer en nuestra vida. Vamos a buscar básicamente dos pasajes, en los cuales evidentemente Juan tomó nota de las palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? Y después escribe en su primera carta al respecto y amplía un poco la idea de lo que él quería expresar. El primer pasaje que vamos a buscar se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 21. En realidad tendría que ser Juan capítulo 14 completo. Pero vamos a ver algunos puntos. ¿Va? ¿Ya no me quiere más? No te digo yo. Miren, vamos a leer desde capítulo 4, perdón, Juan 14, 21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuánto nos cuesta obedecer a cada uno de nosotros? La verdad que nacimos rebeldes, somos rebeldes por naturaleza. Y cuando miramos el desarrollo de nuestra vida, toda nuestra vida, en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, se van desarrollando en el aspecto de la obediencia. A alguien le tenemos que obedecer. Cuando somos chicos, está esa pugna entre comenzar a desarrollar nuestro yo, nuestra persona, y por supuesto es un yo pecaminoso hasta que no sea cambiado por la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Y desde chico comenzamos a expresar las primeras palabras que hacen contrapunto con la voluntad de alguien que nos pide que obedezcamos, es decir, nuestros padres. Las primeras palabras que aprendemos, sin duda, es la más cortita de todas. No, ¿sí? No. Para aquellos que han sido padres y tienen padres chiquitos, saben que una de las primeras palabras que expresa un chico es el no.
porque evidentemente está desarrollando su voluntad, está desarrollando su personalidad, pero siempre desde el lado de un yo que todavía es pecaminoso. La mejor muestra de un cambio en un niño es cuando conoce a Cristo como Salvador muy chiquito y entonces, de repente, casi mágicamente, comienza a decirle que sí a papá y a mamá, no en un 100%, pero son más las oportunidades en que obedece a las que desobedece. Bueno, vamos creciendo y se van produciendo los diferentes cambios de acuerdo a nuestra edad, en la preadolescencia, la adolescencia, que pareciera que volvemos al no de la niñez, y luego la juventud, en donde empezamos a evaluar a qué conviene decirle que sí, a qué conviene decirle que no, pues ya tenemos un desarrollo intelectual importante. Pero el punto está en que constantemente tenemos que estar obedeciendo a alguien. No simplemente el hecho de la sujeción a alguien por la sujeción en sí, sino el hecho de obedecer. Y el Señor Jesucristo puso bien en este pasaje, en lo que hemos leído, el orden. Y Él dice, Él que me ama. Y está poniendo el amor por sobre todas las cosas como la base de la verdadera obediencia. Después los voy a hacer participar a ustedes y quisiera que me den algunas cuestiones en cuanto al amor práctico. Desde una perspectiva práctica, el amor se entiende primeramente como acción, como compromiso. Y la obediencia se entiende como una elección consciente y voluntaria de querer seguir un parámetro establecido por otro. Miren, cuando el apóstol Pablo, allí en primera Timoteo capítulo 1, menciona lo que él era antes de conocer a Cristo, llega a esta conclusión. Yo era así porque era ignorante y porque era incrédulo. Son las dos expresiones que él utiliza. ¿Sí? Es decir, la incredulidad va de la mano de la ignorancia en ambos sentidos. Y entonces dice, yo era desobediente, era blasfemo, era desobediente a Dios porque era ignorante de la persona de Dios y porque era incrédulo en cuanto al Hijo de Dios. Para él esa es la referencia principal. Porque de hecho él pensaba que ofrecía a Dios un servicio excelente persiguiendo a los cristianos conforme a su formación religiosa. Y él debe haber estado feliz y chocho al considerarse a sí mismo antes de su caída allí camino a Damasco y mirando su desarrollo religioso decía, y ahí en Filipenses encontramos todas aquellas virtudes o supuestas virtudes que podía desplegar como un judío obediente al pie de la letra de lo que Dios pedía. Y sin embargo, después de su caída en Damasco, su literal caída en Damasco a los pies del Señor, él tiene que mirar hacia atrás nuevamente y decir, bueno, todas estas cosas que yo creí que tenían renombre y que me daban cierta chapa de obediente de obedientes, de fariseos, dice, todo esto lo estoy estimando como ¿qué? ¿Se acuerdan? Basura. No me servía de nada. Esa obediencia era una obediencia inútil, porque lo acercaba más al infierno que al cielo, y evidentemente ninguna obediencia, supuesta obediencia a Dios, sin conversión, no te acerca a Dios, te aleja mucho más de Él. Ahora nosotros estamos de este lado de la historia, estamos del lado bueno de Pablo, por así decirlo. Estamos en el punto en donde tenemos que empezar a pensar y a decidir si realmente vale la pena obedecer o no a Dios. Y evidentemente que si hacemos una evaluación personal a lo largo de toda nuestra vida como cristianos, si somos sinceros tenemos que decir, no siempre fui obediente a Dios. No siempre seguí los parámetros establecidos por Él. No siempre hice caso a lo que me decía. ¿Cómo hago para volver a ese punto? Interesante es que cuando el Señor le escribe a la iglesia en Éfeso, marca algunas cuestiones en cuanto a la obediencia. ¿Se acuerdan? Ellos habían sido obedientes en muchos aspectos. Obedientes en descubrir a los falsos maestros, exponerlos, defender la verdad. Pero esta obediencia estaba carente de un sentido porque le faltaba lo primordial. Y es que ellos habían dejado el primer amor. Entonces muchas veces en nuestra vida o en nuestro desarrollo, en nuestra vida cristiana, pretendemos cambiar la obediencia como una buena razón
para que los demás nos consideren, o la obediencia simplemente, o la obediencia a ciegas, simplemente para ser bien visto ante los demás. Es lo peor que nos puede suceder, porque la mejor y la única verdadera base para la obediencia es el amor a Dios. ¿Quién tiene perfección de amor a Dios? Bueno, tenemos la totalidad del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pero la obediencia, pero el amor perfecto nuestro manifestado a Dios no es al 100% real a lo largo de toda nuestra vida. Y esa es nuestra lucha constante. Les invito a que vayamos a 1 Juan. Sin duda que Juan tomó nota de las palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En 1 Juan capítulo 4 encontramos una serie de pasajes que hablan acerca de este amor. Y la pregunta es, ya somos hijos de Dios, entonces, ¿por qué amamos? ¿Cuáles son las razones que a mí me habilitan para decir que amo porque soy hijo de Dios o soy hijo de Dios porque amo? Bueno, en el pasaje que vamos a leer vamos a encontrar 5 razones para determinar por qué nosotros amamos. ¿Quién puede leer 1 Juan 4, 7 y 8? Bien, es interesante cómo Juan utiliza términos superlativos en cuanto al todo, el nadie, ¿sí? Pareciera que es categórico, o es blanco o es negro con él. Pero lo hace con la confianza de aquel que sabe que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón y le está hablando a aquellos que también sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuál es la primera razón para decir por qué amamos? En primer lugar, por la fuente del amor. Nos dice que el amor no solamente es de Dios, sino que Dios es amor, su esencia. Ni más ni menos que su santidad, ni más ni menos que su justicia, ni más ni menos que su bondad y que todas las características que hacen a la persona de Dios. Pero en cuanto al amor, nos dice que la base del amor que está derramado en nuestro corazón es la misma y única persona de Dios. Entonces, muchas veces uno puede preguntarse, ¿por qué amo al que es difícil de amar? ¿O por qué me siento impelido a amar, no impedido, impelido, movido a amar a aquel que es tan difícil de amar? ¿Por qué siento en mi corazón el de querer amar inclusive a aquel que me ha hecho daño? ¿Por qué puedo amar a aquel que me ha defraudado? Porque si lo llevamos al otro punto, al punto en que el mundo lo ve, todo aquel que te pueda defraudar es digno de ser dejado a un lado y de ser odiado. Eso en el mundo. Pero nosotros sabemos que aún en nuestro ámbito, como hijos de Dios, como creyentes, somos defraudados. Es más, yo los puedo defraudar. ¿Qué hace que un hermano al cual yo he defraudado me siga amando con el amor de Dios? ¿Qué hace? La primera razón es esta, porque tiene la mejor calidad de amor en su vida, en su corazón. Es lo que hace que yo pueda amar al que me falla y es lo que hace que yo pueda amar al que me ha ofendido. Porque este amor viene directamente de la naturaleza, pero también de su procedencia, es decir, de Dios. ¿Quién puede leer 4.9? 1 Juan 4.9. Bien, segunda buena razón para definir por qué amamos. La segunda buena razón es por el supremo ejemplo. Por el supremo ejemplo. Por ahí puedo decir, bueno, no siento que Dios haya derramado el corazón en mí porque a veces tengo más ganas de matar que de amar. Bueno, puede ser que nos pase esto, que todavía estemos tratando de cultivar nuestro carácter y en el mientras tanto nuestras emociones pueden llevarnos de un lado a otro, para arriba y para abajo, y más aún cuando nuestras emociones son a nivel horizontal. Entonces, ¿qué hace que yo ame? Bueno, la primera razón ya la tenemos. El amor de Dios derrama en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque procede de Él, porque Él es amor y ese amor está en nuestro corazón. La segunda razón es por el supremo ejemplo. Juan dice aquí en el versículo 9 que leyeron, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Fíjense
el detalle que Juan está diciendo, en esto se mostró el amor para con nosotros. No es el Juan 3:16. ¿Se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo. Ese amor amplio que alcanza a toda persona, a toda criatura en esta tierra. No es ese amor que la persona puede o no puede considerar, o puede o no pueda, o quiera rechazar. No, aquí está diciendo que este amor es para nosotros, es puertas adentro, es puertas cerradas de la familia de la fe. Y entonces dice, en esto se muestra, o en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ya no es la consideración del inconverso que tiene que ver a Dios para creerle y para comprender la obra de Cristo en la cruz. Eso ya sucedió para nosotros. La contemplación ahora es distinta, es de adentro hacia la cruz. Antes era desde afuera hacia la cruz, pero ahora es desde adentro hacia la cruz. Somos nosotros los que nos estamos diciendo esto, y somos nosotros los que nos estamos convenciendo de esta gran verdad. Que el gran amor de Dios se mostró a través de la obra de Cristo en la cruz, el supremo ejemplo. Y entonces, poco a poco, Juan nos va dando los distintos puntos, los distintos argumentos para decirme por qué amo. Él lo da como un hecho, lo da como una realidad, lo da como algo que no puede obviarse. Él está presentando aquí en este capítulo el amor de Dios como algo que es una realidad profunda de cada hijo, de cada hija de su pueblo. Él no puede concebir una iglesia compuesta por hijos e hijas que no tengan y que no posean este amor. Porque si así fuere, tendríamos que ir al ejemplo de Éfeso, allí en Apocalipsis, y escuchar nuevamente la recomendación del Señor a la iglesia. Tengo contra ti, esto poquito, dice, tengo una pequeña cosa contra ti, que has, ¿se acuerdan? Olvidado el primer amor. Siempre recordamos que la aplicación de las cartas en Apocalipsis son congregacionales, son con relación al tiempo, son con relación a iglesias de esa época, pero son también para nosotros y también son personales. Tengo contra ti que has olvidado el primer amor. Entonces, para nosotros, desde este lado de la historia, somos llamados a contemplar una vez más el ejemplo de Cristo derramando su sangre, clavado en la cruz, y como la muestra más grande de amor para con nosotros. En definitiva, lo hacemos cada primer día de la semana. Cada vez que venimos a la cena del Señor y tenemos la posibilidad de participar en lo audible, en el silencio, estamos haciendo esto, estamos recordando una vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué el Señor habrá querido hacer esto así? ¿Por qué no hizo que levantemos 12 piedras como hacían antes y quedaba como un monolito para recordar, y que después el tiempo, terminó tirando, destruyendo? Porque evidentemente Él sabía de nuestra humana debilidad y nuestras humanas carencias en ese sentido. Porque la verdad que venir a la cena del Señor nos implica a un ejercicio espiritual en donde cada uno de nosotros vemos si estamos en condiciones de participar o no. ¿Y saben una cosa? Normalmente las trabas para no participar de la cena del Señor tienen que ver principalmente con nuestras relaciones. Allí se presentan nuestros principales inconvenientes. No los pecados visibles muchas veces, aunque lo incluye, no los pecados inmensos, aunque también lo incluye. No, principalmente tiene que ver con nuestras relaciones. Yo creo que más de una vez hemos tenido que arreglar alguna cuenta antes de participar. Porque me olvidé que tengo que amar a mi hermano, porque tengo el supremo ejemplo, que es la persona de Cristo. Tercera razón, 4:12, ¿quién lo puede leer? Bien, la tercera razón es porque nosotros somos el centro de ese testimonio. Fíjense el orden que va dando en estos 3 pasajes que leímos. Dios, Hijo y la Iglesia. ¿Notaron eso? Dios, fuente del amor, el Hijo, la muestra del amor, y la Iglesia, el testimonio del amor. En estos 3 pasajes que hemos leído se está manifestando y se fue desarrollando este pensamiento de Juan, que es mucho más que decir que Dios es amor. Porque Dios podía haberse quedado en esa
eternidad sin principio ni fin, y ser amor y no compartirlo con nadie. Pero sin embargo condesciende en la persona del Hijo, llega a nuestra vida y nos capacita a nosotros para que en el lugar donde estamos podamos, sepamos y nos animemos a amarnos unos a otros. Por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero, ahí tiene que haber un pero. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esto quiere decir que el amor deja de ser un concepto, el amor deja de ser una idea y el amor pasa a ser una cuestión de acción. El amor se manifiesta en forma práctica. El amor se manifiesta en forma práctica. Yo les pregunto, si tuviéramos que dedicar tiempo de calidad con relación al amor, ¿cómo lo haríamos? Bueno, considero a la otra persona para dedicarle muestras de amor. Yo les pregunto, pasar tiempo con las personas que nos importa, nuestra esposa, esposo, familia, amigos, compartiendo experiencia y estando presentes, ¿no es una forma de mostrar amor? Sí. Bueno, a veces tenemos que restar tiempo de nuestra vida para dedicarle a otros, para dedicarles a otros. Esa es una de las grandes falencias muchas veces en la iglesia, en la tarea pastoral. Lo tengo que decir, lo voy a decir con total sinceridad. Quizás no visitamos tanto a los hermanos como lo tendríamos que hacer. Quizás no acompañamos tanto en algunas circunstancias a los hermanos, a las familias, como lo tendríamos que hacer. Lo digo desde nuestra área pastoral, pero la pregunta ¿es excluyente o solamente forma parte de la actividad pastoral la manifestación práctica del amor en la relación con los demás? Nos incluye a cada uno de nosotros. Y muchas veces acercarte a alguien que está mal, o acercarte a alguien que está enojado, acercarte a alguien que está dolido, implica dejar de lo mío para el otro. Entonces, claro que existe una cuestión práctica en la muestra del amor. Claro que existe. El problema está que siempre lo exijo y nunca lo doy. El problema está que siempre lo quiero para mí, pero no lo muestro para los otros. El problema está en que siempre lo estoy exigiendo para mi dolor, mi sufrimiento, mi situación, mi caída, lo que fuere. Pero la pregunta es, si yo tengo la oportunidad de hacerlo, ¿lo hago? Existe en este sentido, sí, dedicarle tiempo y calidad a nuestras relaciones. ¿Existe amor en el servicio y la colaboración? Cuando un hermano dice, te ayudo con esto, y no te lo cobro, por más que pueda hacerlo, claro que es una muestra de amor. Claro que es una muestra de amor. Cuando un hermano llega a tu casa para, madre recién dando a luz a su hija, a su hijo, ¿sí? Y el marido trabajando afuera porque tiene que salir a trabajar, y llega esa hermana para darte una mano y para ayudarte, ¿no es una muestra de amor? Se te rompió el auto y no entendés un pomo de mecánica, y viene aquel hermano y dice, che, debe ser esto, vení que te ayudo. ¿No es una muestra de amor? Claro que hay servicio y colaboración. Se expresa en gestos de ayuda mutua, realizar favores, colaborar en tareas, apoyar a otros en sus necesidades. Claro que sí, por supuesto. Miren, yo aprendí por el ejemplo de otros que lavar los platos no es una tarea de las mujeres. Me encanta lavar los platos, ahora, antes ni lo pensaba. Pero después por el ejemplo de otros lo entendí. Y escuché a alguien que dijo, cuando le laves los platos a tu esposa, nunca le digas, te voy a ayudar a lavar los platos, porque si no estás suponiendo de que es una tarea exclusiva de ella. Andá y hacelo y no le digas nada. Después se va a acostumbrar, eso es otro tema, y ya sonaste, ¿viste? Pero me gusta lavar. ¿Cuándo es otro tema? Bueno,
Puedo dejarlo a la noche, lo lavo al otro día. Puedo dejarlo a la mañana, lo lavo dentro de 2 días. No. Bueno, ahí está. Un ejemplo doméstico, después arréglense en su casa. ¿Sí? Bien. Sí que hay muestra de amor y de colaboración. ¿Hay amor en el perdón y en la empatía? Claro que hay amor en el perdón. Y creo que es uno de los puntos más difíciles en nuestras relaciones interpersonales. Esto de liberarte con el perdón, pero a la vez liberar al otro con el perdón es una realidad constante. Constante. ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces en palabra o en acción y necesitamos ser perdonados, pero también necesitamos perdonar. Lo peor que te puede suceder es guardar el perdón como si fuera una llave para no liberar al otro. Los dos están encerraditos en la misma jaula. Pero el perdón forma parte del amor. Practicar el perdón, esforzarse por comprender la perspectiva del otro. En palabras comunes, ponerse en los zapatitos del otro. Empatía, para darle un título a esta actitud. Esas son acciones fundamentales que ayudan a sanar y fortalecer las relaciones. Nunca es fácil perdonar. Los que caemos o los que caímos quisiéramos que sea más sencillo el perdón del otro. Pero es nunca fácil perdonar porque tenemos que luchar con prejuicios, orgullo, información. A veces sé tanto del hermano que cómo lo voy a perdonar en esta circunstancia, tanto conozco de él que cómo lo voy a perdonar. Y sin embargo, no tenemos opción. De la misma manera en que hemos sido perdonados, así debemos perdonar. Hay práctica de amor en el respeto y el reconocimiento. Implica valorarnos por lo que somos como personas. Implica reconocer el valor que cada uno de nosotros tenemos, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. A veces yo reconozco que he comenzado relaciones con hermanos con prejuicios, pero bastó 1 o 2 veces de sentarme a charlar con él o con ella y los prejuicios desaparecen. Porque eso lo único que me faltaba era conocerlo un poco más. Y al conocerlo un poco más empiezo a desarrollar la capacidad de valorarlo y conocerlo y amarlo tal como Dios lo valora, lo conoce y lo ama. Entonces tengo que aprender a superar mi propio egoísmo y tengo que buscar el bien común y querer lo que Dios quiere para esa persona. Sí que hay acción en el respeto y el reconocimiento, sí que hay amor en el respeto y el reconocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, no el hecho simplemente de palmearle la espalda, ¿no? Pero decirle o reconocerle la tarea que hace? No necesariamente dentro de lo que es la iglesia, porque acá, bueno, podemos trabajar todo, hay multitud de tareas para hacer. Pero reconocerlo por los logros, reconocerlos por el esfuerzo, reconocerlo por cómo está criando a su hijo, a su hija. Perdón, pero voy a mencionar, animar a una mamá soltera en la crianza de sus hijos, o a un papá que está solo, pienso siempre en Néstor y en Samu y sus hijos, criando a sus hijos solo. Eso también es una muestra de amor, reconocer lo que el otro es, lo que el otro hace porque es digno de que lo podamos hacer así. ¿Saben por qué? Porque Dios nos trata de esa manera. Al estar en Cristo tenemos una dignidad superior a la que teníamos antes por el hecho de ser simplemente creación de Dios, lo cual no es poca cosa. Pero ser hecho hijo de Dios nos conozca en un lugar distinto, diferente. Ser recibido como el Padre recibe al Hijo pródigo es haber sido recibido de esa manera y que el Padre nos ponga la sandalia, que nos lave los pies, que nos ponga la vestidura nueva, que nos ponga el anillo, es decir, que nos ponga en una situación de preferencia. Dios hizo eso con nosotros. ¿Por qué no lo podemos hacer con los demás? ¿Por qué no lo podemos hacer entre nosotros? Animarnos a decirnos estas cosas. Mira, la verdad, te felicito por tus logros, por lo que alcanzaste, por lo que estás luchando, por lo que estás soportando muchas veces, o a veces por lo que estás padeciendo, aún en silencio,
aún en testimonio. Se muestra el amor en la comunicación también, porque el amor práctico se va nutriendo de una comunicación abierta y honesta entre nosotros. Miren, nuestra tendencia natural, ¿cuál es? No contarle nada a nadie. ¿Me vas a decir que no es así? Es verdad, no todos somos amigos en la palabra no amplia que el Señor presenta para con los suyos en cuanto a la amistad y su relación. No todos somos amigos en el concepto de la intimidad que podemos tener con una persona. De hecho, creo que cada uno de nosotros contamos con los deditos de una mano aquellos los cuales consideramos verdaderamente amigos, que sabemos que van a estar ahí, que van a ser incondicionales y que aún me van a acompañar, no me van a palmear la espalda, pero me van a acompañar aún en mis propias caídas. Entonces sí que es cierto que el amor se puede manifestar en la comunicación, porque cuando nosotros nos comunicamos con otros y abrimos nuestro corazón, ¿cómo quedamos? Vulnerables, expuestos a que nos critiquen, a que nos juzguen, a que nos digan esto, a que nos digan lo otro. Ese es el gran temor que muchas veces tenemos. Pero si encontraste una persona que pueda verte tal como sos y que no te va a juzgar, sino que posiblemente te va a ayudar a ser mejor o a resolver o a cambiar ciertas cosas, bueno, encontraste un tesoro inmenso. Encontraste a alguien que te ama como Dios te ama. Alguien que te ama como Dios te ama. Si no tenés esa clase o esa calidad de amistad, que no es fácil de conseguir, entonces hay que orar para que sea una realidad en nuestra vida. Lo necesitamos. No somos islas en medio de un mar. Formamos parte de si se quiere la figura, de un continente en donde todos estamos juntos, unidos, y formamos un solo bloque. Bueno, hay que buscar esa clase, esa calidad de amistad. Cada una de estas cosas son amor en la práctica. Amor en la práctica. Y creo que al finalizar este año, como grupo de jóvenes, uno puede ir vislumbrando de qué manera las relaciones se fueron o se van desarrollando, ¿verdad? Quizás aquel grupo que comenzó a principio de año ya no es el mismo de hoy. Quizás aquella amistad o aquella relación que comenzó a principio de año ya no es la misma de hoy. Y hubieron cambios, hubieron situaciones, hubieron cosas que pasaron. Es cierto. Pero no somos llamados primero a descartar a nadie y tampoco somos llamados a dejar de amar a nadie, sea como sea o haya hecho lo que haya hecho. Ahora, versículo 13 al 16, ¿quién lo puede leer? Perdón. Bien, cada uno de los versículos que leyó Nico, cada uno de los versículos son mazazos de afirmación, ¿sí? Juan está dando como una afirmación fuerte a cada una de las palabras que va expresando. Y lo que está diciendo ahí es que en primer lugar el amor nos da esta clase de seguridad. Si prestaron atención, versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él. ¡Pum! Una verdad monolítica, sí, en esto. Y pone el amor como una verdadera razón. Él en nosotros, y que nos ha dado de su Espíritu. Hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Va dando toda una serie de razones para darnos seguridad. El amor de Dios nos da la seguridad de lo que tenemos y de lo que esperamos. El amor de Dios hace esto en nosotros. Quizás pasemos por la situación más difícil o triste. Ya hace poquito leía lo que está pasando en Angola en este momento con los cristianos. No sé si han visto algunas de las noticias. Hasta tal punto que el presidente de Estados Unidos se pronunció al respecto y Nigeria, gracias. En Nigeria, el presidente de Estados Unidos se pronunció al respecto y dijo que a menos que cambien las condiciones para los cristianos, que inclusive estaban dispuestos a intervenir como van a intervenir en Venezuela. Es decir, las condiciones que están viviendo los cristianos nigerianos son terribles. Asesinados, muertos a 100,
Vi un video de un pastor en una iglesia en donde él hablaba y clamaba a Dios, oraba y lloraba y decía, Señor, estoy cansado de enterrar hermanos, estoy cansado de enterrar hermanos, cansado. Y lloraba con la desesperación de alguien que ve que es una situación que va a tener continuidad y que no tiene fin. Y que ya es una cuestión natural de que los cristianos sean asesinados a mansalva sin más ni más. Bueno, el amor de Dios lo sostiene aún en esas circunstancias. Ninguno de nosotros ha padecido por la fe hasta la sangre. Ninguno. Ninguno de nosotros ha padecido por amar a Dios al punto de tener que entregar nuestra vida. No sé más adelante. Por lo menos hasta ahora yo no lo viví. Yo no lo he vivido. Pero si hay algo que puede sostener a una persona en esa circunstancia es la verdad de que el amor de Dios permanece y permanece para siempre. Por último, versículo 17 al 20. ¿Quién lo puede leer? El amor, por último, nos da confianza aún en el tiempo del juicio. Llegará un momento en que nuestras acciones van a ser juzgadas. Sabemos por formación, por enseñanza, de que nuestro juicio no tiene que ver con la condenación. Eso ya quedó en el pasado, en la obra de Cristo en la cruz, cuando creímos en Él. Fuimos juntamente clavados con Él, juntamente morimos con Él, juntamente sepultados con Él y juntamente resucitados con Él. Nueva vida, pasos básicos de la enseñanza del bautismo. Eso ya sucedió, ya aconteció. Pero hay un punto en que nosotros sabemos que tenemos que encontrarnos, y acá hay una discusión teológica, cara a cara con el Señor. ¿Sí? Otros dicen cara a cara con Dios. Te lo dejo a Mati para más adelante. Pero sí es una realidad que tenemos que comparecer. ¿Cómo vamos a comparecer? ¿Con temor al castigo? ¿Con miedo a ser juzgados nuevamente? ¿Con el temor de que todas nuestras faltas sean expuestas nuevamente para ser avergonzados? No, acá dice claramente de que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día en que nuestros hechos, nuestra vida, tengan que ser juzgados. Juzgadas para ser limpiadas totalmente y juzgados para ser presentados como una novia que no tiene ninguna mancha, ninguna arruga y ninguna cosa semejante. Por último, el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es como un resumen, ¿no? De todas las razones que vimos por las cuales tenemos que amar, dice, bueno, juntemos todo esto que hemos visto hasta ahora, y lo enfocamos en alguien específicamente. Ese alguien tiene nombre y apellido, y es nuestro hermano. El amor de Dios, con todas las razones que tenemos para amar, se apuntan hacia una persona. Esa persona es nuestro hermano. ¿Cuál? Ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Nuestra vida de relación se mantiene porque hemos sido amados por Dios. Nuestra vida de relación se mantiene porque tenemos confianza. Nuestra vida de relación como hermanos se mantiene porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la obediencia? ¿Por qué una mirada práctica del amor y la obediencia? Porque el que ama, obedece. Y cada acto de bien para mi hermano es un acto de obediencia. A lo largo de las epístolas de Pablo constantemente le está diciendo los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Son cuestiones a las cuales tenemos que obedecer. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Porque puedo amar. Dios me amó, yo le amo a Él. Yo le amo a Él porque Él me amó primero. Si Él me amó a mí primero y yo le respondo con amor, entonces la obediencia no es para mí un problema. ¿Por qué? Porque dice que sus mandamientos, que deben ser obedecidos, no son pesados. Yo creo que son pesados. Yo me resisto para que se transformen en pesados. Yo los transformo en pesados. Los mandamientos de Dios entre nosotros dicen que no son gravosos. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi hermano. Y entonces puedo poner una larga lista por la cual no quiero amar a mi hermano. Dios te dice, no tenés motivos. No, pero mira, no tenés razones. ¿Es pesado? No es pesado. ¿Quién lo dice? Yo lo digo, dice el Señor. Y entonces,
La obediencia tiene que ser práctica como el amor. La obediencia no es una sumisión ciega, es una respuesta directa al amor de Dios hacia mi vida. Es una respuesta consciente y libre a una norma establecida que antes yo no podía obedecer porque no tenía a Dios, pero ahora sí puedo. Ese es el punto, sí puedo. Sí puedo obedecer lo que Dios me pide con relación a mi hermano. Obediencia voluntaria. Obedecemos porque comprendemos el propósito o el beneficio de esa norma o indicación. Es mejor amar que no amar. Es mejor perdonar que no perdonar. Es mejor recibir que desechar. Es mucho mejor acercarme que alejarme. Claro que es una obediencia voluntaria. El punto está que cuando nos acostumbramos a obedecer en negativo, por supuesto que mi corazón se enfría y por supuesto que puedo decir no amo. Bueno, vayamos a la carta de Éfeso. Tengo contra ti que has olvidado y dejado de lado tu primer amor. Ve, arrepiéntete y haz las primeras obras. Una de las cosas que a mí me llaman la atención de los recién convertidos es la capacidad que tienen de aceptar a todos los hermanos de la iglesia sin ningún tipo de prejuicio, hasta que nos empiezan a conocer. Bueno, ese es otro tema. Pero así tendría que ser nuestro amor a lo largo de nuestra vida. En las relaciones interpersonales tiene que haber motivación en el amor y la confianza. En el ejemplo, ¿sí? Para que haya obediencia tiene que haber también una coherencia en nuestra vida para que otros quieran obedecer como nosotros obedecemos. Sería terrible pedirle a nuestros hijos que se porten bien si yo tengo una vida que es un desastre como ejemplo ante ellos. Tranquilamente me podrían reprochar, ¿por qué me pedís que me porte bien si vos sos un desastre en tu vida? ¿Por qué me exigís que lea la Biblia si vos no lees? ¿Por qué me exigís que ores si vos no orás? ¿Por qué me exigís que trate bien a mi hermana si vos tratás mal a tu esposa? Es decir, estoy llevándolo a ese plano familiar. No podemos exigir obediencia si primero nosotros no somos obedientes. Y por último, también es una elección ética. ¿Por qué? Porque obedecer implica que yo quiero que al otro le vaya bien. Yo quiero que mi hermano progrese, yo quiero que mi hermano crezca, yo quiero que mi hermano madure, no como yo, sino como el ideal que es la persona de Cristo. Entonces yo contemplo a mi hermano, anhelo el bien para él, lo voy a amar, pero también voy a obedecer los mandamientos de Dios para que a él le vaya bien. Cuando los dones son dados para la iglesia, no son dados para provecho propio, porque para provecho propio mueren ahí con nosotros. Ningún don que Dios da a la iglesia es por una cuestión egoísta. Primero damos gloria a Dios por ellos, pero también ayudo a mi hermano. Entonces llegamos a este punto final. Quizás tengamos que reformularnos, la palabra reformular, tengamos que reformularnos esto de cómo amo, cómo estoy amando y por qué elijo a quién amar. ¿Por qué no puedo amar a todos por igual? ¿Por qué razón a veces me pongo en este lugar de juez, si se quiere, y de aceptar a unos y de rechazar a otros? Bueno, seguramente que va a ser nuestra práctica de toda nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Y la verdad que como experiencia me ha sucedido que muchas veces el Señor puso a mi lado personas complicadas para amar, pero complicadas en serio, se lo puedo asegurar. Y sin embargo, con el correr de los años puedo decir que fueron las mejores lecciones prácticas que Dios puso en mi vida para que el amor que derramo en mi corazón sea conforme a lo que tenga que darle, aún aquel que yo creo me parece que no se lo merece. Porque en realidad el amor uno no lo merece, simplemente lo recibe y de la forma en que lo recibe lo comparte a los demás. Esto quería compartirles con respecto a una consideración práctica del amor y las buenas obras. Y en definitiva,
haremos las buenas obras que Dios pone a nuestro alcance, porque somos deudores por amor. Somos deudores por amor, ¿sí? Deudores en forma completa. No me pesa la deuda que Dios me haya, sino que me pone en una situación, ¿cómo les puedo decir? Hasta inclusive de privilegio. Porque esa deuda de amor la puedo devolver amando a otro, aún al que me cuesta hacerlo. ¿Saben una cosa? Aprendí esto, que en la vida práctica como cristianos, para nosotros es mucho más fácil decir que tenemos que amar al que está perdido, y es mucho más difícil decir que tengo que amar al que ha sido salvado, porque es con el que comparto gran parte de mi vida, con mis hermanos y con mis hermanas en la fe. Terminamos el año, nos hemos conocido un poquito más, nos hemos relacionado un poco más, quizás nos hemos peleado, distanciado, nos hemos afectado, nos hemos maltratado. Tantas cosas pasan en nuestras relaciones. El punto está en que no tenemos excusa, ni para amar, ni para obedecer, ni para hacer el bien que Dios nos pide entre nosotros, como hijos de Dios y como hermanos en Cristo. Esto nada más les quería compartir.